Millonario socorre a niño llorando mientras el padre lucha por su vida. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era una noche cálida de verano en Guadalajara, cuando José Ramírez, un empresario millonario, regresaba a su lujosa casa después de una reunión decisiva. Conducía por la carretera, la ciudad a su alrededor brillando bajo las luces de la noche. Sin embargo, algo rompió la quietud de la ciudad. Un fuerte estruendo de metal chocando con el pavimento le hizo frenar de inmediato. En la distancia, vio un coche volcado, y el humo que salía del motor no dejaba dudas de que algo grave había ocurrido. Al acercarse, el corazón de José se aceleró. Un coche pequeño, destrozado, de lado, bloqueaba el camino. La carrocería abollada era testigo de la fuerza del impacto. Pero lo que más le preocupó fueron los gritos de angustia que se escuchaban de una pequeña figura. Una niña, de no más de 5 años, estaba tirada en el suelo cerca del coche, llorando desconsoladamente, con los ojos fijos en el interior del vehículo, donde su padre, Augusto, permanecía atrapado en el asiento del conductor. La puerta estaba doblada por el impacto, y Augusto parecía inconsciente, con el rostro cubierto de sangre, atrapado entre el volante y el asiento. José, sin dudar, corrió hacia el vehículo, sintiendo la urgencia de la situación. La escena era dramática. El coche estaba volcado, con el motor echando humo, y los gritos de Mario, el niño, pedían ayuda, pidiendo a su papá que despertara. «Papá, papá, despierta», decía el niño entre sollozos, mirando impotente al interior del vehículo. José llegó rápidamente, rodeando el coche, pero no era fácil acceder. Augusto estaba atrapado, su cinturón de seguridad lo mantenía pegado al asiento, y parecía tener una herida grave en la cabeza. El rostro de José se llenó de tensión. Tenía que hacer algo. La vida de este hombre dependía de él, y el reloj corría. Con pocas herramientas a mano, intentó abrir la puerta, pero no pudo. El coche estaba demasiado destrozado. Se agachó, sintiendo la presión del tiempo, y vio la mano de Augusto, inerte, descansando sobre el volante. José se inclinó para verificar el estado del hombre. Intentó tomarle el pulso, pero no pudo sentir nada. Su corazón se hundió, sabiendo que estaba en una carrera contra el tiempo. «Por favor, despierta», murmuró, mientras intentaba liberarlo del cinturón con sus manos temblorosas. Con esfuerzo, logró sacar la llave del coche, pero Augusto seguía inmóvil. José no tenía experiencia en primeros auxilios, pero no podía dejarlo morir. El niño, Mario, seguía allí, observando con esos ojos llenos de desesperación, pidiendo a gritos que su padre despertara. «Papá, por favor», susurró Mario, y fue entonces cuando algo cambió dentro de José. En esos ojos llenos de esperanza, José vio más que una simple súplica de un niño. Vio la carga emocional de toda una vida de sacrificio y lucha. José respiró hondo y, en un impulso, hizo lo único que podía hacer. Empezó a realizar maniobras de resucitación, presionando el pecho de Augusto con la fuerza de su cuerpo. Con cada intento, su mente volvía a la idea de que no tenía el conocimiento necesario, pero el instinto lo impulsaba a seguir adelante. El sudor le caía por la frente, y sus manos temblaban, pero no se detuvo. El tiempo pasó como un tormenta. José logró que Augusto recuperara un poco de respiración, aunque débil. Estaba vivo, por lo menos por ahora. Pero el niño seguía mirándolo, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Mario no podía comprender lo complejo de la situación, solo sabía que su padre, su único sostén en la vida, luchaba por sobrevivir, y un extraño había venido a intentar salvarlo. José, entre respiraciones agitadas, trató de calmar al niño. «Tu papá está luchando. No te preocupes, lo vamos a salvar», le dijo, pero algo en su voz no era tan seguro como las palabras que pronunció. La angustia se reflejaba en su rostro. Lo que José no sabía, y lo que la vida le guardaba, era que esa noche cambiaría por completo su visión del mundo. Augusto, ese hombre común que luchaba día tras día por su hijo, llevaba consigo un secreto que, si se revelaba, cambiaría todo lo que José había conocido hasta entonces. En ese momento, José no solo luchaba por salvar a un hombre que no conocía, sino que se enfrentaba a la oportunidad de redescubrir su propia humanidad.
enfrentarse a sus decisiones pasadas y comprender lo que realmente importaba en la vida. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. El destino había entrelazado las vidas de José, Augusto y Mario de una manera que ninguno de ellos podía haber imaginado. José no tenía tiempo que perder. Con cada segundo que pasaba, el aliento de Augusto parecía más débil. El humo del motor que seguía saliendo del coche lo obligaba a trabajar más rápido, sabiendo que, si no lo hacía, las llamas podrían convertirse en una amenaza real. Intentó con todas sus fuerzas, haciendo movimientos rápidos y coordinados, pero nada funcionaba. El cinturón de seguridad parecía estar atascado, y la puerta no cedía ante su empuje. El sudor se deslizaba por su frente, y su cuerpo estaba agotado, pero sus ojos seguían fijos en Augusto, en el hombre que luchaba por respirar y que, al igual que el niño, parecía estar pidiendo ayuda con cada respiración que quedaba. Mario seguía llorando cerca de él, abrazándose a las piernas de José, temblando de miedo. ¿Va a morir mi papá?, preguntó con una voz quebrada, casi inaudible. José se agachó, tratando de mirar a los ojos al pequeño Mario, y con una sonrisa llena de desesperación le respondió: «No, tu papá es fuerte. Vamos a salvarlo». Pero incluso él no podía decir con certeza si eso era verdad. La incertidumbre lo asfixiaba, como un peso que no podía quitarse de encima. El sonido de los coches acercándose, las sirenas y la creciente multitud que comenzaba a congregarse a su alrededor, aumentaba la presión. José sabía que la ambulancia estaba en camino, pero cada segundo que pasaba parecía ser una eternidad. Intentó darle ánimo a Mario, tomándole las manos, como si su seguridad pudiera asegurar la vida de su padre. «Tranquilo, Mario, vamos a estar bien. Estoy aquí para ayudarte». Pero en el fondo, José sabía que su intervención no era suficiente. ¿Qué pasaría si Augusto no sobrevivía? ¿Y qué sucedería con Mario, el niño al que había prometido salvar? Pensó en su propia vida, en su riqueza y sus éxitos. Había alcanzado todo lo que alguien podría desear en términos materiales, pero en ese momento se dio cuenta de que nunca había experimentado la verdadera emoción de la vida, de la conexión humana profunda que estaba viviendo ahora. Todo lo que había logrado le parecía vacío frente a la lucha que tenía delante. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, la ambulancia llegó y 2 paramédicos saltaron del vehículo, con su equipo listo para asistir a Augusto. José los observó con una mezcla de alivio y frustración. Al fin, alguien más podía hacerse cargo de la situación. Pero cuando los paramédicos intentaron liberar a Augusto del coche, se dieron cuenta de que la situación era aún más grave de lo que parecía. El hombre estaba gravemente herido, y la pérdida de sangre era alarmante. Rápidamente lo inmovilizaron y lo sacaron del coche, llevándolo a la ambulancia. Mario, que había estado aferrado a la pierna de José, miraba la escena en silencio, con los ojos llenos de desesperación. «Vamos a ir con ellos, Mario», dijo José con una calma que no sentía. Pero mientras el niño caminaba junto a él hacia la ambulancia, algo en su corazón le decía que no todo iba a ser tan fácil como parecía. El padre del niño estaba luchando por su vida, y ahora José estaba completamente involucrado en un mundo que nunca había imaginado. Ya no era un espectador más, era un actor principal en una historia que lo cambiaría para siempre. En el hospital, la situación se complicaba aún más. Los médicos hicieron todo lo posible por salvar a Augusto, pero su estado era crítico. José se encontraba sentado en una sala de espera, con Mario a su lado, ambos en un silencio tenso. La espera era insoportable. José pensaba en lo que acababa de vivir, en la vida que Augusto y Mario llevaban, en su pobreza, en su lucha diaria por sobrevivir. Se dio cuenta de que todo lo que él había logrado en la vida le parecía superficial en comparación con la realidad de los dos. Mario, que se había quedado en silencio durante todo el viaje al hospital, levantó la mirada y miró a José. «¿Qué va a pasar con mi papá?», preguntó con una voz temblorosa. José lo miró fijamente y, sin saber qué responder, le acarició la cabeza. «Vamos a esperar, Mario. Tu papá es un luchador. Él va a salir de esto», dijo, aunque su corazón no estaba tan seguro de sus propias palabras. Mientras esperaba noticias, José se perdió en sus pensamientos. No entendía cómo una noche cualquiera podía haberlo arrastrado a un torbellino emocional tan profundo.
Había salvado a una familia en un accidente, pero lo que no sabía era que ese accidente era solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. A medida que pasaban las horas, las noticias que llegaban sobre Augusto no eran buenas. Los médicos luchaban por estabilizarlo, pero su condición era crítica. José se encontraba atrapado en una batalla emocional interna. No solo se preocupaba por la vida de Augusto, sino también por lo que había descubierto en ese breve tiempo que había pasado con Mario y su padre. Había algo más en esta familia, algo que no estaba claro, un misterio que aún no podía comprender, pero que sentía profundamente en su ser. La sala de espera del hospital se volvió un lugar de silencio y ansiedad. José miraba el reloj sin poder dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Había sido un accidente, sí, pero también había sido el catalizador de algo mucho más grande, algo que lo conectaba con los dos de una manera inexplicable. ¿Qué lo había llevado a involucrarse tanto en la vida de estas personas? ¿Por qué su destino parecía estar entrelazado con el de ellos de una forma tan profunda? Lo que José no sabía, pero descubriría pronto, era que este encuentro no había sido una simple coincidencia. La vida de Augusto, y la de su hijo Mario, estaban conectadas con él de una manera que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo, su vida y su futuro. Las horas pasaban lentamente mientras José aguardaba frente a la puerta del quirófano. La incertidumbre lo devoraba por dentro, pero trataba de mantener la calma, mirando de vez en cuando al pequeño Mario, quien se encontraba sentado junto a él, con la mirada perdida, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El niño no lloraba más, pero su silencio era aún más inquietante. José no sabía cómo ayudarlo. No había forma de calmar su angustia, porque él mismo estaba envuelto en una tormenta interna. ¿Cómo está mi papá?, preguntó Mario por fin, rompiendo el silencio que había reinado durante horas. José lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de esperanza y miedo. Sin saber qué decir, simplemente respondió: aún estamos esperando noticias. Los médicos están haciendo todo lo posible. Pero, a pesar de sus palabras, no podía ocultar la preocupación que se reflejaba en su rostro. No tenía idea de qué estaba pasando con Augusto, ni si el hombre sobreviviría. Las posibilidades eran cada vez menores, y eso lo angustiaba aún más. Pensó en todo lo que había hecho para tratar de salvarlo, en el esfuerzo que había puesto en liberarlo del coche volcado, en los primeros auxilios que había intentado brindarle. ¿Sería suficiente? Los recuerdos de esa noche seguían dando vueltas en su mente. La visión de la niña llorando, los gritos desesperados de Mario, y sobre todo, el rostro de Augusto, ese hombre aparentemente común, pero que estaba luchando por su vida con una valentía que José apenas podía comprender. Si alguna vez hubo un momento en que se cuestionó el sentido de su vida, ese había sido sin duda ese. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Un médico se acercó a la sala de espera, con una expresión seria en su rostro. José se puso de pie inmediatamente, su corazón latía con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó, conteniendo la respiración. El médico lo miró por un instante antes de hablar. La situación de Augusto sigue siendo crítica. Hemos logrado estabilizarlo, pero su estado sigue siendo grave. Necesitará más tiempo para recuperarse. José suspiró, aliviado por la noticia, pero también sabía que eso no garantizaba nada. Mientras el médico se alejaba, Mario lo miró con ojos tristes. ¿Cuándo vamos a poder ver a mi papá?, preguntó con un hilo de voz. José se agachó a su altura, y con una sonrisa que no era del todo sincera, le respondió: en cuanto se recupere un poco, podrás verlo, Mario. Pero ahora tenemos que ser pacientes. El niño asintió, pero la preocupación en su rostro no desapareció. José sentía que, por más que intentara calmarlo, algo en el aire seguía siendo ominoso. La situación no parecía tan sencilla. Había algo más detrás de todo esto, algo que no lograba comprender del todo. Entonces, el médico regresó a la sala de espera, pero esta vez acompañado de una mujer de aspecto cansado y preocupado. Su presencia sorprendió a José, que no esperaba ver a nadie más por allí. La mujer se acercó rápidamente a Mario, y con una mezcla de ternura y tristeza lo abrazó. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó, con la voz quebrada. Mario, sin embargo,
no parecía reconocerla completamente. Miraba a la mujer con ojos vacíos, como si aún no comprendiera lo que estaba pasando. José observó la escena con cautela. Había algo extraño en el aire. La mujer parecía conocer a Mario, pero la forma en que lo miraba, casi como si no supiera qué hacer con él, era inquietante. Fue entonces cuando José se dio cuenta de algo aún más desconcertante. Esa mujer no parecía ser la madre de Mario. ¿Quién es ella?, preguntó José al médico, sin poder evitarlo. El médico lo miró con seriedad. Es la esposa de Augusto. Pero tiene algunas complicaciones personales. No le he contado todo a Mario, aún es un niño pequeño. José frunció el ceño. No entendía lo que el médico quería decir, pero había algo en esa mujer, en esa mirada vacía, que no terminaba de encajar. ¿Cómo podía ser la esposa de Augusto y no reconocer al niño en esa situación tan crítica? Antes de que pudiera preguntar más, el médico se alejó rápidamente, y la mujer comenzó a hablar con Mario, intentando tranquilizarlo. José se sintió incómodo al observar la escena, como si hubiera una verdad oculta que no debía ser revelada todavía. No sabía qué estaba pasando en esa familia, pero estaba claro que había algo mucho más profundo en juego. La mujer siguió abrazando a Mario, y aunque intentaba consolarlo, sus ojos se mantenían constantemente en la puerta del quirófano, como si esperara algo más, como si no estuviera realmente preocupada por su hijo. Fue un momento extraño, uno que hizo que José se sintiera cada vez más distante de la situación. Algo no estaba bien. Pero no podía poner el dedo en lo que era. La noche seguía su curso, y la espera continuaba. Mientras el reloj avanzaba, José se encontraba atrapado en un misterio que no lograba resolver. La familia de Augusto, tan común a simple vista, escondía secretos más profundos que José estaba empezando a descubrir. La mujer se levantó de su asiento y se dirigió hacia el pasillo, mirando una y otra vez a la puerta del quirófano. Mario la observaba sin decir una palabra, y José, por un breve momento, sintió una sensación extraña. Como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento estuviera a punto de dar un giro que cambiaría por completo su vida. El aire en el hospital estaba cargado de una tensión palpable. Cada minuto que pasaba, cada segundo que se deslizaba, parecía más denso. José no podía evitar sentirse incómodo. La situación no hacía más que volverse más confusa y extraña a medida que avanzaba la noche. Cada vez que miraba a Mario, veía en sus ojos un dolor que no podía comprender por completo. A sus 5 años, el niño cargaba una angustia que parecía más pesada que cualquier otra cosa. José no entendía cómo alguien tan joven podía llevar un sufrimiento tan grande. Pero había algo más. Algo sobre la mujer que estaba con ellos en la sala de espera lo inquietaba profundamente. No podía quitarse de la cabeza la mirada de esa mujer, la forma en que se comportaba como si todo esto fuera un escenario en el que ella no quería participar del todo, como si su presencia aquí fuera solo una obligación. Las horas pasaban y el silencio era casi insoportable. Mario, sentado junto a José, no dejaba de mirar la puerta del quirófano con una mezcla de esperanza y miedo, pero también de resignación. Cada vez que la mujer le acariciaba el cabello, él la miraba con cierta desconcierto, como si no la reconociera por completo. José observó la escena con atención. Había algo extraño en la relación entre esa mujer y el niño. Y de repente, lo entendió. Algo que había estado pasando desapercibido, un pequeño detalle que lo había confundido hasta ahora. Esa mujer no era la madre biológica de Mario. No podía serlo. Mario nunca la había llamado mamá, nunca había mostrado el vínculo natural que se espera entre una madre y su hijo. Todo en su actitud y comportamiento lo confirmaba. Sin embargo, el mayor misterio seguía siendo Augusto. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué no había mencionado nunca a su esposa, ni siquiera cuando estaba a punto de morir? José sentía que había algo más bajo la superficie. Algo que no lograba comprender, pero que estaba a punto de descubrir. A medida que la noche avanzaba, José se sintió cada vez más inquieto. No podía dejar de preguntarse qué secretos guardaban esas personas. ¿Por qué Augusto había estado en ese accidente? ¿Qué hacía una familia aparentemente común en una situación tan dramática? Fue entonces cuando la mujer, que se había mantenido callada durante todo el tiempo, se acercó a José. Su rostro estaba pálido,
sus ojos llenos de incertidumbre. Sin embargo, en sus palabras había una firmeza que sorprendió a José. «Sé que esto debe parecer extraño», comenzó, con una voz temblorosa, «pero hay algo que necesito decirte. Algo que quizás cambie todo». José, aunque aún confundido, la miró fijamente, esperando que ella continuara. «Yo no soy la madre de Mario». La confesión fue tan abrupta que José no pudo evitar sobresaltarse. A lo largo de la noche, había sentido que algo no encajaba, pero esa revelación le dio un giro inesperado a la historia. «Soy su tía. La hermana de Augusto». José la miró sin poder responder de inmediato. Todo lo que había creído saber sobre esta familia, sobre esta situación, ahora se desmoronaba. «Entonces, ¿quién es la madre de Mario?», preguntó, aún sin comprender. La mujer tomó aire y miró hacia el suelo, como si se estuviera preparando para contar algo aún más doloroso. «La madre de Mario murió cuando él tenía solo 2 años. Fue un accidente». Su voz se quebró al recordar ese trágico suceso. Augusto quedó devastado. Intentó seguir adelante por él, por su hijo. Pero nunca fue el mismo después de eso. Todo lo que hacía, lo hacía para que Mario tuviera una vida mejor, pero siempre con el peso de esa culpa sobre sus hombros. José sentía que su mundo se desmoronaba. No solo era una familia rota, sino que había algo más profundo, algo mucho más oscuro detrás de todo lo que estaba sucediendo. El hombre al que él había intentado salvar, aquel al que había arriesgado su vida, tenía una historia de dolor y sacrificio que lo había marcado profundamente. Todo había comenzado a encajar, pero al mismo tiempo, todo se volvía más confuso. La mujer, con lágrimas en los ojos, continuó hablando. «Lo que nadie sabe es que Augusto nunca dejó de amar a su esposa. La culpa que llevaba por su muerte lo estaba consumiendo. Por eso, se sumió en su trabajo, en su vida, en su hijo, para escapar de esa sombra. No quería que Mario creciera sabiendo lo que pasó. No quería que él llevara el mismo peso de culpa». José escuchaba atentamente, pero no podía evitar preguntarse qué tenía que ver todo esto con él. ¿Por qué estaba involucrado en esta historia? ¿Qué papel jugaba en esta familia rota, marcada por tragedias que no lograban sanar? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la mujer lo miró fijamente, con una expresión que, por primera vez, parecía de verdadera desesperación. «Pero hay algo más que necesito decirte, algo que cambiará la forma en que ves a Augusto. Algo que, tal vez te haga reconsiderar todo lo que has hecho por él». José tragó saliva, sin saber si estaba listo para escuchar lo que venía. Sabía que, si algo de lo que la mujer iba a decir era cierto, su vida cambiaría para siempre. Augusto, la mujer dudó por un momento, no era simplemente un mecánico. Él trabajaba para un cartel, José. Un cartel muy poderoso. Todo lo que hacía, cada sacrificio, cada decisión, lo hacía para proteger a su hijo, para mantenerlo alejado de este mundo. José sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Esa revelación, esa confesión, lo dejó paralizado. Todo lo que pensaba saber sobre Augusto, sobre su vida, sobre sus intenciones, ya no tenía sentido. De alguna manera, el hombre que había intentado salvar estaba atrapado en un ciclo de violencia y crimen, uno del que no podía escapar. La mujer continuó, sin apartar la vista de él: «Lo que te dije sobre la familia, es solo la punta del iceberg. Lo que Augusto hizo, lo que ha hecho durante años, tiene consecuencias mucho mayores. Y tú, ahora estás involucrado, José. Estás mucho más cerca de este mundo del que creías estar alejado». José miraba a la mujer, sin poder creer lo que estaba escuchando. Todo había cambiado en un instante. De ser un simple empresario que ayudaba a una familia en apuros, se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. El giro de la historia no solo había sido inesperado, sino que también había dejado a José atrapado en una red que no comprendía por completo. ¿Qué le esperaba ahora? José apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos, que hasta hacía unos minutos estaban firmemente al volante del coche mientras intentaba salvar a Augusto, ahora temblaban. La revelación de la mujer sobre el cartel, sobre la vida secreta de Augusto, lo había dejado sin palabras.
Un hombre que se dedicaba a arreglar coches y a cuidar de su hijo, pero que, en realidad, estaba sumido en un mundo sombrío y violento. José no sabía si lo que le había dicho era cierto, pero las piezas del rompecabezas parecían encajar de manera extraña. Lo que comenzó como un simple accidente, un gesto de solidaridad para ayudar a una familia en apuros, se estaba transformando rápidamente en una pesadilla. Estaba atrapado. El mismo hombre que había intentado salvar, ese mecánico roto llamado Augusto, parecía ser parte de algo mucho más grande, algo de lo que nadie debía saber. Y ahora, con cada minuto que pasaba, la posibilidad de escapar de esa telaraña se desvanecía. José miró a Mario, el niño que seguía sentado junto a él, con la mirada perdida. A sus 5 años, Mario no comprendía la magnitud de lo que sucedía, pero su intuición, la pureza de su corazón, le decía que algo había cambiado. La expresión en su rostro, tan seria para su edad, lo decía todo. Él también sabía que las cosas nunca serían las mismas. Por un momento, José deseó retroceder. Volver al confort de su vida, a su oficina, a su dinero, a su mundo donde nada fuera tan complicado. Pero la escena, el rostro de Mario, y la gravedad de la situación lo mantenían anclado a la realidad. No podía simplemente escapar. El destino le había mostrado algo que él no podía ignorar. Y esa noche, mientras los pasillos del hospital se llenaban de murmullos, José sabía que no había marcha atrás. La mujer, que parecía haber leído sus pensamientos, se acercó más a él, su rostro marcado por la preocupación y el miedo. «Sé que esto es mucho para asimilar», dijo ella, su voz temblorosa, «pero debes entender algo, José. Este mundo del que hablamos, no es algo con lo que puedas jugar. Si decides seguir adelante, si decides ayudar a Augusto, te meterás en algo mucho más grande que tú». José tragó saliva, sus pensamientos eran confusos. Quería ayudar, quería salvar a Mario, quería salvar a Augusto, pero las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. ¿Realmente podía salir ileso de esto? ¿Había algo que él pudiera hacer sin poner en riesgo su vida, su futuro? ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, mirando a la mujer con desesperación. Ella lo miró con una seriedad que nunca había visto en ella antes. Había algo en sus ojos, una mezcla de temor y determinación, que lo dejó helado. «Tienes que ir a ver a Augusto. Necesitas hablar con él, antes de que sea demasiado tarde». La mujer hizo una pausa, como si pensara en lo que estaba a punto de decir. Lo que él no sabe es que el cartel ya sabe lo que hizo. Y están esperando. José sintió una punzada en el estómago. ¿Qué quería decir ella con están esperando? ¿Esperando qué? ¿De esperando qué?, y preguntó, incapaz de contener la intriga. Esperando a que el secretito salga a la luz, dijo la mujer con un tono grave. El accidente no fue un simple accidente, José. Los hombres que trabajan para el cártel no son tontos. Saben exactamente quién es él, lo que ha estado haciendo. Y ahora, ellos están esperando a que él se recupere. A que revele lo que sabe. José sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. La imagen del cártel, las sombras del crimen organizado, comenzó a girar en su mente como un torbellino. Si lo que ella decía era cierto, si Augusto había estado involucrado en algo tan peligroso, ¿en qué estaba él ahora? ¿En qué se estaba metiendo? No podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitir que todo esto terminara con la vida de Augusto. Pero tampoco sabía cómo manejarlo. Tenía miedo. Miedo de lo que estaba descubriendo, miedo de las consecuencias. La mujer, al ver su incertidumbre, dio un paso hacia él, colocándose a su lado. «Tienes que ser cuidadoso», dijo, su voz ahora suave pero firme. «Ellos no van a perdonar a Augusto si descubre lo que sabe. Y si tú te pones en su camino, ellos no te van a perdonar a ti tampoco. Esta no es una pelea que puedas ganar, José». El silencio llenó la habitación mientras José procesaba esas palabras. Había algo en su interior, algo en su conciencia, que lo empujaba a seguir adelante. Quería saber la verdad, quería comprender todo lo que había estado pasando. Pero al mismo tiempo, no quería hundirse en esa oscuridad. «¿Si lo ayudo?», preguntó finalmente, su voz firme.
¿Qué pasará después? La mujer lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Después de lo que pareció una eternidad, ella respondió: si decides ayudarlo, José, tu vida nunca será la misma. Pero si lo dejas morir, si no haces nada, te estarás arrepintiendo por el resto de tu vida. José cerró los ojos por un momento, tomando aire profundamente. Sabía que estaba frente a una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Pero qué debía hacer? ¿Salvar a Augusto y arriesgar su vida en el proceso, o retirarse y dejar que todo se desmoronara? La respuesta parecía clara, pero al mismo tiempo, la incertidumbre lo consumía. No podía salir de esta situación sin que algo dentro de él cambiara para siempre. Al final, José se levantó de la silla. Miró a Mario, quien seguía mirando la puerta del quirófano con esos ojos llenos de miedo y esperanza. Miró a la mujer, quien parecía estar esperando una decisión. Y finalmente, con determinación, se dirigió hacia la puerta. Sabía lo que tenía que hacer. José se levantó, con las piernas temblorosas, y salió del cuarto con una sola idea fija en su mente: encontrar a Augusto, hablar con él, y entender de una vez por todas qué estaba sucediendo. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Las palabras de la mujer seguían retumbando en su cabeza, como un eco lejano y constante. Ellos están esperando. Era un presagio oscuro, y cada paso que daba lo acercaba más a un abismo que no sabía si podía soportar. El pasillo del hospital estaba vacío, pero el silencio era pesado, como si el aire mismo lo estuviera observando. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora mientras caminaba hacia el cuarto donde había quedado Augusto. Cada paso lo acercaba más a un destino incierto, y lo peor de todo era que ya no podía dar marcha atrás. En su mente, una pregunta persistente recorría cada rincón: ¿por qué él? ¿Por qué José Ramírez, un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, estaba enredado en este caos? Al llegar a la puerta de la habitación de Augusto, se detuvo por un momento. Respiró profundamente, tratando de calmar la ansiedad que se apoderaba de su pecho. Empujó la puerta con suavidad, temiendo que el crujido de la madera pudiera interrumpir la calma tensa que lo rodeaba. En la cama, Augusto permanecía inconsciente, conectado a varias máquinas que emitían pitidos suaves, marcando el frágil ritmo de su vida. Mario, el pequeño niño que había estado tan pegado a su lado, ahora estaba sentado junto a él, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando a que algo sucediera. José cerró la puerta detrás de él, y Mario levantó la vista. La expresión en su rostro era una mezcla de esperanza y miedo, como si supiera que todo lo que había estado sucediendo los había llevado a este momento crucial. ¿Está bien?, preguntó José, con voz suave, pero cargada de incertidumbre. Mario no respondió, pero su mirada era suficiente para decirle que no. José se acercó con cautela, sentándose al borde de la cama, cerca de Augusto. Observó el rostro de este, su piel arrugada por el paso de los años y las cicatrices de una vida difícil. Algo en él le decía que no era solo un hombre común. Había algo más profundo en su ser, algo que lo conectaba con un mundo al que José nunca había pertenecido. Con un suspiro, José miró a Mario. «Tienes que ser valiente, ¿sabes?», dijo, tratando de consolar al niño, aunque no sabía si él mismo lo estaba. Mario asintió con la cabeza, pero su tristeza era palpable. Lo que José no podía comprender, lo que no podía entender de manera racional, era cómo había llegado hasta aquí. En la vida que conocía, él simplemente tomaba decisiones y las consecuencias las asumía. Pero en este mundo, en este hospital, todo parecía desmoronarse. Había una trama que no conocía, un secreto de la vida de Augusto que no alcanzaba a comprender. Y aún así, sentía que debía ayudarlo, que no podía dejarlo caer. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Una enfermera entró rápidamente, con una expresión tensa en el rostro. «Señor Ramírez, necesitamos hablar con usted», dijo, sin siquiera mirarlo a los ojos. José se levantó, con el corazón acelerado. Algo en la forma en que la enfermera lo había dicho lo hizo sentir aún más vulnerable. Siguiéndola, salió del cuarto de Augusto y se dirigió a una sala de descanso del hospital. Cuando entró,
se encontró con la mujer que lo había advertido antes, acompañada de dos hombres que parecían fuera de lugar en un hospital. No eran médicos ni enfermeras. Eran hombres de negocios, o más bien, hombres de otro mundo. El tipo de hombres con los que José jamás había tratado. «Siéntate», dijo la mujer, señalando una silla frente a ella. Los hombres se quedaron de pie, observando cada movimiento de José. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. José, sin querer, se sentó. No tenía idea de qué hacer, pero no podía escapar. Las piezas del rompecabezas se iban uniendo, pero de una manera que le hacía cuestionar todo lo que conocía. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz tensa. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tiene que ver el cartel con Augusto?». La mujer lo miró fijamente, sus ojos duros, pero con un leve toque de tristeza. «Esto es más grande de lo que imaginas, José. Mucho más grande. Y tú, sin saberlo, ya eres parte de todo esto. El accidente fue solo el principio. Lo que pasa con Augusto, con su vida, con Mario, tiene consecuencias. Y no es algo que puedas ignorar». Uno de los hombres se adelantó un paso. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Si decides seguir involucrado, no habrá vuelta atrás, Ramírez. No estamos aquí para perder el tiempo. Augusto tiene algo que los de arriba quieren, y ahora tú también. Pero no puedes salvarlo a él y salir ileso. No funciona así. ¿Estás listo para lo que viene?». José sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sabía que no podía salir de esta situación sin consecuencias. Pero lo que no podía imaginar era hasta qué punto este juego podría destruir su vida, su familia, su futuro. La decisión que tenía que tomar era más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si estaba tomando el camino correcto. «¿Y si decido irme?», preguntó, intentando mantener la compostura. La mujer suspiró profundamente, como si lo estuviera esperando. De entonces Augusto morirá, y Mario crecerá huérfano, sin saber la verdad. Pero si decides quedarte, prepárate para lo que viene. No será fácil. Nadie sale indemne de este tipo de cosas». José cerró los ojos un momento, luchando con las emociones que lo abrumaban. No tenía idea de qué haría a continuación, pero había una parte de él que sabía que no podría dar un paso atrás. Todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado a este momento. Y ahora, no había vuelta atrás. José caminó lentamente de regreso al cuarto de Augusto. Las palabras de la mujer y los dos hombres seguían retumbando en su mente, como un eco lejano, cada vez más fuerte, más insoportable. Nadie sale indemne de este tipo de cosas. Esa frase lo había perseguido desde que la escuchó. ¿Qué significaba realmente? Y más importante aún, ¿qué había en ese secreto oscuro que Augusto cargaba, que lo vinculaba a su vida y a la vida de Mario? Cuando entró al cuarto, encontró a Mario dormido en una silla, abrazando un pequeño peluche que parecía más sucio que un juguete. El niño había caído en un sueño profundo, agotado por el estrés, la preocupación y el miedo. José se acercó con suavidad para no despertarlo, pero algo en su corazón le decía que ese niño tenía más fortaleza de la que él mismo podría imaginar. Mario había presenciado un accidente que podría haberle costado la vida de su padre, pero aún así, había sido capaz de mantener la calma en medio de la tormenta. Se acercó a la cama de Augusto, que seguía en el mismo estado crítico. Las máquinas bipaban de manera monótona, y aunque la esperanza de que el hombre sobreviviera era escasa, José no podía dejar de intentar. Sentado al lado de la cama, pensó en lo que había aprendido en esos últimos días. Todo se había movido con tal rapidez. De ser un hombre de negocios exitoso, ahora estaba atrapado en una red que no comprendía. En su mente, la historia de Augusto se volvía cada vez más enigmática. El mecánico que luchaba por sobrevivir, el hombre que parecía haber estado escondiendo algo mucho más grande que su vida cotidiana. ¿Por qué ese hombre había estado tan preocupado por su hijo, a costa de todo lo demás? ¿Qué era lo que él realmente quería? ¿Y por qué las personas involucradas en este juego misterioso no lo dejaban en paz? Los recuerdos de la última conversación con la mujer volvieron a él.
Ella le había dicho que el accidente fue solo el principio. Algo en esas palabras le daba escalofríos. ¿Qué podría estar ocurriendo detrás de todo esto? ¿Qué era tan valioso en la vida de Augusto que había atraído la atención de personas con tanto poder? Y, lo más importante, ¿por qué ahora José se encontraba involucrado en algo que no podía controlar? De repente, el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. José levantó la vista y vio a la misma mujer que había hablado con él antes, caminando hacia él con paso firme. Su rostro, como siempre, era serio, pero había una expresión de preocupación en sus ojos. «José, tenemos que hablar», dijo ella, su voz grave. José se levantó, sintiendo que lo que iba a escuchar cambiaría nuevamente todo lo que pensaba saber. No tenía idea de lo que iba a suceder, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando la realidad que se estaba desplegando frente a él. La mujer lo guió hacia una sala vacía, lejos de los ojos curiosos. La conversación que estaba a punto de tener no sería fácil, y José lo sabía. «Lo que voy a decirte no es algo que pueda tomar a la ligera», empezó ella, mirando fijamente a José. El accidente de Augusto no fue solo un accidente. Fue un golpe para algo mucho más grande. Y tú, José, te has metido en el centro de eso. José la miró, perplejo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tan grande podía ser la situación en la que se encontraba? Lo que estás viendo ahora no es una coincidencia, continuó la mujer, su tono de voz más bajo, casi como si temiera ser escuchada. Augusto, Mario y tú, ustedes son parte de algo que no puedes comprender completamente aún, pero vas a tener que hacerlo. El secreto de Augusto no es algo que puedas simplemente ignorar. Es un asunto que involucra vidas, poder y decisiones que cambiarán el curso de la historia. José estaba completamente perdido. Todo lo que le decía esa mujer parecía más un juego que una realidad. Pero algo en su mirada, algo en la intensidad de sus palabras, le decía que esto no era un juego. Estaba involucrado en algo mucho más profundo, algo que nadie, ni siquiera él, podría escapar. ¿Qué secreto?, preguntó, tratando de calmar su mente que se llenaba de confusión. La mujer lo miró un momento, como si evaluara si debía o no continuar. Finalmente, suspiró. El secreto de Augusto involucra a personas poderosas. La verdad sobre su vida, sobre lo que ha estado haciendo, está ligada a un proyecto que podría destruir todo lo que has conocido. Pero hay más. Mario. Mario es el punto clave de todo esto. Y si algo le pasa a él, el mundo entero cambiará. José no pudo evitar estremecerse. No solo estaba hablando de Augusto, sino de Mario. El pequeño niño que había sido testigo de todo, que ahora estaba profundamente conectado con una trama que, en su vida anterior, jamás hubiera imaginado. ¿Y tú qué sabes de todo esto?, preguntó José, incapaz de contener la ira que comenzaba a crecer en su interior. La mujer lo miró con dureza, como si ya estuviera cansada de responder preguntas. Pero, antes de que pudiera hablar, uno de los hombres de antes apareció en la puerta. «Y el tiempo se acaba, Ramírez», dijo con voz firme. «Ya es hora de que tomes una decisión. No puedes seguir con este juego de adivinanzas. Si decides involucrarte más, no habrá vuelta atrás». José sintió una presión en su pecho. Era como si todo el peso de sus decisiones estuviera a punto de aplastarlo. Se encontraba atrapado en una telaraña de secretos, mentiras y oscuros intereses, y no sabía si la única salida era seguir adelante o huir. Pero algo dentro de él, algo relacionado con su propia humanidad, lo mantenía firme. No podía, simplemente, dejar que todo esto se desmoronara. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara perder todo lo que había conocido. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. José se encontraba parado en medio de un campo de batalla, sin saber exactamente en qué bando se encontraba. Los hombres que lo rodeaban, la mujer misteriosa, y hasta Mario, que estaba dormido en una silla, parecían piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Algo había cambiado en él, algo profundo. Ya no era el empresario exitoso que se sentaba en su oficina, rodeado de papeles y contratos. Ya no era el hombre que creía tener el control de su vida. Todo eso había desaparecido esa noche,
junto con el accidente y la aparición de Augusto y su hijo. El reloj parecía correr de una manera distinta en ese hospital, un tiempo diferente al que estaba acostumbrado. Cada segundo que pasaba aumentaba su inquietud, pues sabía que algo estaba a punto de suceder, algo grande, y él no podía controlar nada de lo que estaba por venir. El hombre que había salvado, el mecánico Augusto, era ahora una pieza clave en una historia que se iba desenrollando rápidamente, con consecuencias que podrían alterar no solo su vida, sino también la de Mario, el niño inocente que había conocido esa tarde. El sol comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, colándose tímidamente entre las cortinas. José se acercó a la ventana, observando cómo la luz del día se iba abriendo paso entre las sombras de la noche. Era como si el nuevo día trajera consigo un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que Augusto había hecho? ¿Qué era tan importante en su vida que había provocado toda esta cadena de sucesos? Y, lo más importante, ¿qué haría él con la información que acababa de recibir? El hombre que lo había visitado en la sala de espera, el que había dicho que el tiempo se acaba, había dejado claro que había un precio que pagar por conocer la verdad. José no era tonto. Sabía que nadie, absolutamente nadie, se involucraba en algo tan grande sin que hubiera un costo. Ya fuera en dinero, en poder o, peor aún, en vidas. Con la mirada perdida en el horizonte, pensó en su vida, en todo lo que había construido hasta ese momento. Había logrado alcanzar el éxito a toda costa, pero ahora, frente a él, había una realidad que nunca había imaginado. El poder, el dinero, todo lo que alguna vez pensó que lo definiría, de repente, parecía insignificante. Nada de eso podría cambiar lo que estaba por venir. Augusto, el hombre que parecía un simple mecánico, poseía secretos que harían temblar a las estructuras más grandes de la sociedad. Y Mario, el pequeño niño, era la clave de todo. Una sensación de impotencia comenzó a invadirlo. No podía dejar que las cosas siguieran de esta manera. No podía simplemente alejarse y dejar que los demás decidieran el destino de esos dos seres humanos. Algo dentro de él le decía que debía hacer algo más. No podía simplemente dejarlo todo en manos de aquellos que estaban detrás de todo esto. Decidió regresar al cuarto de Augusto. Los pasillos del hospital parecían vacíos, casi desolados. El sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes blancas y frías. El peso de sus decisiones, y lo que sabía que vendría, lo hacían caminar más lento de lo habitual. Cuando llegó al cuarto, vio a la mujer, que lo esperaba en silencio. Ella no le dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Algo estaba por pasar, y José ya no podía evitarlo. ¿Qué más debo saber?, preguntó José, sin rodeos, mientras se acercaba a la cama de Augusto. La mujer lo miró fijamente, como si evaluara sus palabras. Después de un largo silencio, habló. Lo que te voy a contar ahora cambiará todo lo que piensas saber sobre este mundo, José. Augusto no es solo un mecánico. Es mucho más que eso. Es parte de algo más grande, algo que, si no se detiene a tiempo, cambiará la vida de todos nosotros. Tú y él, ahora, están conectados. ¿Te das cuenta de eso? José no sabía qué pensar. ¿Conectados? ¿Cómo podía un hombre de negocios como él estar conectado con un mecánico como Augusto? ¿Cómo es eso posible?, preguntó, confundido. La mujer respiró hondo antes de continuar. Hace años, Augusto fue testigo de algo que no debía haber visto. Algo que involucra a gente poderosa, personas que mueven los hilos detrás de la política, los negocios, las decisiones que afectan a todos. Cuando se dio cuenta de lo que había presenciado, intentó escapar. Pero no podía. Esas personas no lo dejarían ir. Lo que ellos buscan no es simplemente un trabajo, ni un favor. Lo que buscan es el control absoluto, José. Y Augusto. Augusto es una pieza clave en este juego. José se quedó en silencio, procesando la información. La situación se volvía cada vez más compleja. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, ahora se desmoronaba a su alrededor. ¿Y Mario?, preguntó, sin poder evitarlo. El niño, esa pequeña criatura que había estado en medio de todo esto, tenía un papel aún mayor en todo este asunto.
La mujer lo miró con seriedad. Mario es la clave de todo. Él es el único que puede detenerlos. Y ellos lo saben. Es por eso que están buscando a Augusto, porque él es el único que puede llevar a Mario donde necesita estar. Y tú, José, estás atrapado en este juego. No puedes salir. Pero tienes que decidir, ahora, si vas a seguir ayudando o si vas a dejar que todo se derrumbe. José respiró profundamente. Se sentó al lado de Augusto, mirando su rostro pálido y las máquinas que lo mantenían con vida. Sabía que, al final, todo dependía de él. La verdad que acababa de descubrir no era algo que podía ignorar. No podía simplemente cerrar los ojos y dejar que el destino de Mario y Augusto fuera decidido por otros. Estaba atrapado, pero también tenía una oportunidad. La oportunidad de cambiar el curso de todo. Y, aunque el precio por saber la verdad era alto, no podía dejar que la oscuridad ganara. No podía dejar que la vida de Mario se convirtiera en una ficha más en un juego de poder. «O lo haré», dijo José, con determinación. «No voy a dejar que todo esto termine así». José despertó de su sueño ligero con una sensación de angustia. La noche había sido larga y pesada, pero aún no tenía claro cuál sería su próximo paso. La mujer misteriosa le había dejado claro que estaba atrapado, que no había salida fácil. Sin embargo, algo dentro de él le decía que todavía tenía control. Aunque no podía evitar pensar que todo lo que había hecho hasta ahora parecía no tener sentido, no podía darse el lujo de rendirse. El destino de Augusto, de Mario y, por supuesto, el suyo propio, dependían de lo que decidiera en los próximos minutos. El hospital seguía siendo un lugar sombrío a esa hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las paredes blancas de los pasillos. José caminó hacia la ventana, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera la misma importancia. La ciudad de Guadalajara despertaba lentamente, y con ella, una nueva oportunidad de cambiar su vida. Pero esa oportunidad venía con un precio muy alto, un precio que él no estaba seguro de poder pagar. El plan que había comenzado a formar en su mente parecía tan arriesgado como necesario. Si de verdad quería salvar a Mario, y si de alguna manera podría cambiar el destino de Augusto, tendría que arriesgarlo todo. Podría ser un final feliz, o podría ser la caída de todo lo que había logrado, tanto en su vida personal como profesional. Pero, ¿qué más tenía para perder? Todo lo que había considerado importante hasta ese momento ya se había desmoronado. Su fortuna, su negocio, sus relaciones, nada de eso importaba ahora. Cuando José regresó al cuarto de Augusto, el hombre aún seguía inconsciente, con las máquinas que lo mantenían con vida a su alrededor. Mario ya no estaba en la silla. En su lugar, había una carta sobre la mesa. Con manos temblorosas, José la tomó. Estaba escrita con una caligrafía torpe, como si un niño hubiera hecho el esfuerzo de escribirla. Pero en las palabras, había una sinceridad que tocó su corazón de una manera que no había anticipado. José, sé que no entiendes nada de lo que está pasando. Y tal vez nunca lo hagas. Pero te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Tú no tienes idea de lo que significas para mi papá y para mí. Si llegas a leer esto, por favor, recuerda que la familia es todo. No dejes que el miedo te haga perder lo que más importa. Y recuerda, siempre hay esperanza. Esas palabras, sencillas pero llenas de amor, dejaron a José sin aliento. Pensó en lo que significaba ser padre, ser familia, y como él mismo había fallado en dar prioridad a esos valores en su propia vida. Había estado tan enfocado en su éxito personal y profesional que había perdido de vista lo más importante. Ahora, Mario y Augusto, con toda su lucha y sufrimiento, le mostraban lo que realmente importaba. Y con una claridad que nunca antes había tenido, comprendió que tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos para protegerlos. Pero el dilema seguía siendo el mismo. Las personas detrás de todo este caos, esas sombras en el mundo del poder que controlaban todo desde las sombras, seguían siendo una amenaza. José no podía enfrentarse a ellos por sí mismo, no sin ayuda, no sin un plan sólido. Pensó en la mujer misteriosa, que parecía saber más de lo que había dejado entrever. Quizá ella tenía la respuesta, o al menos la clave para detenerlo todo. Tengo que saber más, pensó José mientras se levantaba de la silla.
corrió hacia la puerta, decidido a encontrar respuestas, cuando un sonido lo detuvo. Desde el pasillo, escuchó unos pasos acercándose, y con ellos, una presencia que le hizo tensar los músculos. Sin pensarlo demasiado, José se escondió tras la puerta. No quería que nadie lo interrumpiera ahora, no cuando estaba tan cerca de la verdad. Los pasos se acercaron lentamente, hasta que la figura apareció en el umbral de la puerta. Era la mujer. «Sé lo que estás pensando», dijo ella, su voz firme y calmada, como si ya hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. José la miró, con una mezcla de frustración y desesperación. «Necesito saber qué más hay detrás de todo esto. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de Augusto y de Mario?», preguntó, sin rodeos. La mujer respiró profundamente, como si estuviera pesando sus palabras con cuidado. «Tú sabes lo que quieren. Y lo que buscan no es solo Augusto, sino algo más grande. Algo que podría destruir a todo lo que crees saber sobre este mundo. Ellos controlan más de lo que piensas, y si no actúas rápido, todo se desmoronará. No solo para ti, sino para todos los que te rodean». José sintió que el aire se volvía más denso a medida que las palabras de la mujer calaban hondo en su mente. Algo dentro de él le decía que ya no podía dar marcha atrás. Si quería salvar a Mario, si quería salvar a Augusto, tendría que enfrentarse a los verdaderos villanos de la historia, esos que se mantenían en las sombras, controlando todo a su alrededor. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, con voz decidida, mientras sentía que la presión aumentaba a cada segundo. La mujer lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando su disposición a ir más allá de lo que pensaba posible. Luego, con una sonrisa que apenas era perceptible, asintió. «Tienes que darlo todo, José. Tienes que enfrentarte a los que controlan todo esto, y no hay vuelta atrás. Pero si lo haces, si logras lo que te propongo, salvarás a Mario, y a ti mismo también». José tragó saliva. El camino por delante era incierto, peligroso, pero, de alguna manera, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito. Un propósito que valía la pena. Y, con eso en mente, comenzó a caminar hacia su destino. La mañana siguiente llegó con una calma extraña. José estaba de pie frente al hospital, mirando el horizonte de Guadalajara, como si el sol que comenzaba a elevarse le ofreciera una respuesta a todas las preguntas que había tenido durante las últimas semanas. Sabía que el camino que había elegido no tenía marcha atrás, pero también comprendía que, de alguna forma, había encontrado su propósito. Algo dentro de él, quizás una chispa de humanidad que había estado dormida por años, lo instaba a seguir adelante. La decisión estaba tomada, salvaría a Mario y a Augusto, sin importar lo que tuviera que perder. La mujer misteriosa había desaparecido, pero sus palabras seguían resonando en su mente. «Si lo haces, salvarás a Mario, y salvarás tu alma». En ese momento, esas palabras ya no sonaban vacías. Habían adquirido un peso real, como un pacto que José había sellado en su interior. De alguna forma, sabía que estaba a punto de enfrentar lo más oscuro de su vida, pero al mismo tiempo, sentía que se estaba acercando a una versión más auténtica de sí mismo. José caminó hacia el hospital con pasos firmes. El tiempo apremiaba, y las sombras que lo acechaban eran más tangibles que nunca. El futuro de Mario y de Augusto dependía de lo que hiciera en las próximas horas. No podría hacerlo solo, sabía que necesitaría aliados, pero esa parte de él, esa que había aprendido a desconfiar del mundo, también lo llenaba de dudas. Entró en el hospital y se dirigió directamente al cuarto de Augusto, donde el hombre aún seguía inconsciente. Mario estaba allí, sentado junto a él, con su pequeña mano sobre la de su padre, como si de alguna forma tratara de transmitirle su fuerza. José observó al niño con una mezcla de tristeza y esperanza. A través de los ojos de ese niño, pudo ver lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia, la lucha por sobrevivir a pesar de las adversidades. Todo lo que él había tenido y perdido en su propia vida parecía trivial en comparación con lo que Mario y Augusto estaban enfrentando. «José, ¿por qué estás aquí?», preguntó Mario con la voz temblorosa, como si ya supiera que algo importante estaba por suceder. José respiró hondo, preparándose para lo que estaba por decir. «Vengo a salvar a tu padre», respondió con determinación.
y a salvarnos a todos, Mario. Pero para eso, necesito que confíes en mí. Necesito que me ayudes a tomar una decisión. Mario lo miró con sus grandes ojos, llenos de una sabiduría que solo los niños que han sufrido demasiado pueden tener. No dijo nada, pero su mirada era todo lo que José necesitaba para saber que tenía su confianza. El plan era arriesgado, lo sabía. Si todo salía bien, Augusto podría sobrevivir, y José podría liberar a Mario de las garras de quienes lo querían controlar. Pero si fallaba, las consecuencias serían fatales. No solo para ellos, sino también para él mismo. La mujer misteriosa había sido clara. Los poderosos que movían los hilos de todo este caos no se detendrían ante nada para lograr sus objetivos. Y lo que ella no le había dicho, pero José intuía, era que no solo se jugaban vidas, sino también el destino de un sistema corrupto que había marcado su camino. En un movimiento decisivo, José tomó una caja que había preparado con anticipación, llena de información crucial sobre los hombres que habían estado detrás del accidente, detrás de todo. Los documentos que contenían pruebas de corrupción, sobornos y otras actividades ilícitas serían su carta de triunfo. Si lograba entregarlos a las autoridades correctas, podría acabar con el ciclo de poder que había afectado tanto a su vida como a la de Mario y su familia. Vamos, Mario, dijo José con firmeza. Es hora de que tu padre se salve. Pero para eso, tenemos que hacer lo que nunca imaginamos que haríamos. Mario asintió, como si comprendiera lo que estaba en juego. Caminó junto a José hacia el cuarto de Augusto, sin miedo, sin dudar. José sabía que el niño tenía más valor del que muchos adultos jamás tendrían. Mientras tanto, en la sala de operaciones, los médicos trataban de mantener la esperanza. Augusto estaba en una situación crítica, pero no se rendían. José sabía que el reloj seguía corriendo en su contra, pero no podía hacer nada más que confiar en que lo que estaba haciendo sería suficiente. El secreto que había descubierto sobre el poder detrás de los negocios sucios estaba a punto de salir a la luz, pero también sabía que ese acto de valentía traería consecuencias. Con una última mirada a Mario, quien seguía con su mano sobre la de su padre, José tomó una decisión irreversible: entregaría la evidencia, aunque eso significara perder su riqueza, su estatus y quizás su vida. Pero por primera vez, no le importaba. El sonido del teléfono de José interrumpió sus pensamientos. Era la mujer misteriosa, y su voz sonaba más grave que nunca. Has hecho lo correcto, José. Ahora, prepárate. Todo va a cambiar. La llamada terminó abruptamente, y en ese momento, José comprendió que su sacrificio había sido la clave para desbloquear un futuro más justo. La sombra de la corrupción que había estado acechando a su país, a su familia y a él mismo, comenzaba a desvanecerse. Y aunque el camino había sido largo y tortuoso, sabía que había hecho lo correcto. La vida de Mario, la vida de Augusto, y la suya propia, ya no serían las mismas. Y esa era la única certeza que José necesitaba para enfrentar lo que viniera. El sacrificio final había sido hecho, y con ello, no solo salvaría a una familia, sino a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, comenta, socorro, dale like. Comparte, esto nos ayudará mucho. Suscríbete para no perder los próximos videos.